Hola a todos, bienvenidos a la presentación de hoy, en la cual pues vamos a recrear la conferencia, pequeña charla que dimos en el pasado Gentic Day 2017, que se celebró este 6 de julio en Mataró. Para poneros un poco en situación, pues el Gentic Day es un encuentro, un evento realizado por una asociación TIC de Cataluña que pretende pues un poco hacer networking y reunir a todos los actores del sector TIC, sobre todo de esas pequeñas y medianas empresas que son los que tiran día a día de la economía. Para los que no me conozcáis, soy Albert Salvañ, soy consultor tecnológico con muchos años de experiencia trabajando para entidades financieras y dedicado pues ahora mismo a temas de fintech y trader intradía de mercado de divisas, sobre todo a tiempo parcial. En la charla que impartimos en Gentic Day, de la cual vamos a ver la presentación el día de hoy, pues hablamos de un tema muy candente, un tema muy de actualidad: las finanzas en la palma de tu mano, la revolución fintech. ¿Por qué este título? Pues muy sencillo, ¿no? Actualmente la realidad es que todos nosotros llevamos, todo el mundo en la palma de nuestra mano. Todos nosotros llevamos un smartphone, o la inmensa mayoría, eso dicen las estadísticas al menos, y esto lo que viene a demostrar es que nunca jamás en la historia hemos tenido el acceso tan rápido, tan fácil y a tanta información como tenemos en estos momentos. Y esto pues evidentemente es un cambio tecnológico, pero aparte es un cambio social y es un cambio económico de unas dimensiones enormes. Hoy nos vamos a concentrar un poco en el tema del fintech. El fintech entendido como pues el surgimiento, la aparición de empresas que utilizan en muy alto grado las tecnologías para desarrollar actividades en el sector financiero. Muchas de estas actividades son actividades nuevas, actividades que hasta ahora no se realizaban, en cambio otras pues son actividades que ya se realizaban y que van a sufrir o están sufriendo una profunda transformación debido a la aplicación de esas nuevas tecnologías. Estos players, estos actores que vamos a ver, en algunos casos son actores que ya están en el mercado, son grandes actores del sector financiero como pueden ser los bancos, y en otras ocasiones son actores nuevos, actores que aparecen ahora en forma pues de pequeñas empresas, de pequeñas startups que aprovechan este tirón de las nuevas tecnologías para intentar cambiar el sesgo, cambiar el punto de vista, cambiar la relación con el cliente en un sector tan complejo como es el sector financiero. Vamos a empezar con un poco de historia, vamos a empezar con una regresión al pasado y nos vamos a situar en el año 1870 para centrar un poco esta exposición. ¿Por qué nos centramos en el 1870? Pues bueno, el año 1870 es un año en el cual la realidad del día a día se refleja en imágenes como esta. Tenemos una economía que depende mucho de una organización poco mecanizada, muy dependiente, por ejemplo, de lo que es la tracción animal para el transporte, y eso influye y eso pues afecta directamente a toda la economía en sí, en los ritmos de trabajo, los ritmos de producción, en la rapidez del transporte, rapidez de distribución de mercancías, etcétera, etcétera. Esa es la situación en el año 1870 aproximadamente. Imágenes como estas, o como esta imagen que refleja muy bien la situación, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, un país que en ese momento aún es prácticamente semisalvaje, con amplias zonas pues muy poco exploradas o muy poco pobladas, y que pues se pueden dar instantáneas imágenes como esta, ¿no? Bien típicas de pues cualquier película de western que nos podamos imaginar, ¿no? Los hombres del salvaje oeste rodeados de inhóspitos parajes, de deshabitados parajes, y sobre todo dependiendo siempre de tracción animal, dependiendo siempre de este tipo de recursos muy limitados. ¿Qué se produce en ese año 1870? Pues en el año 1870 se va a producir un hecho que va a revolucionar toda la historia. Y el hecho viene provocado por la aparición y el desarrollo de las redes de ferrocarril. Las extensiones de redes de ferrocarril en los Estados Unidos
intentan conectar las dos costas, la costa oeste y la costa oeste, que son las zonas más pobladas. Eso evidentemente hace que la red de ferrocarril atraviese todo el interior de los Estados Unidos con amplias y extensas zonas como las que hemos visto en las imágenes anteriores. Esto pues produce una serie de dependencias y de nuevas relaciones que intuye rápidamente y ve muy bien, detecta muy bien este personaje. Este personaje es John D. Rockefeller. John D. Rockefeller lo que hace es, convencido por un socio, que es Samuel Andrews, que es un mecánico que ha construido una pequeña explotación petrolífera en 1862 en, creo que es Cleveland, Ohio. Convence a Rockefeller para que invierta en esa explotación y funde una compañía de extracción de petróleo. Esta explotación es el germen de lo que va a ser seguramente una de las pues mayores compañías de la historia, y que va a dominar durante años el mercado de la explotación de petróleo, que es la Standard Oil. John D. Rockefeller funda la Standard Oil y la convierte en una compañía capaz de controlar todo el proceso que rodea a el oro negro, todo el proceso que consiste en pues la extracción de ese oro negro, el refinamiento de ese oro negro, la distribución, la venta, etcétera, etcétera. Que era una compañía integral que controla todo el proceso que va desde la extracción de la materia prima hasta la entrega al cliente de ese producto. Y así la Standard Oil se convierte en una compañía total, una compañía lo que podríamos llamar hoy global. Este planteamiento creo que podéis ver que guarda muchísimas semejanzas con algunas compañías de hoy en día que no hace falta nombrar, que lo que intentan o hacia donde se dirigen es hacia controlar absolutamente todos los procesos. La diferencia es que en el siglo XXI no hay un oro negro físico, pero sí que hay un oro negro virtual, que es la información, que son los datos. Aparte de esta pequeña diferencia, yo creo que las analogías son perfectas y que pues los parecidos son espectaculares. Para cerrar este capítulo, ¿qué le pasa a la Standard Oil? Pues bueno, en 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos declara a la Standard Oil como monopolio y la desmembra. Lo digo porque bueno, algunas compañías actuales que están intentando evolucionar hacia ese monopolio del mercado de datos o parecido, pues pueden tener un mismo final. Y hablo concretamente pues del tema, por ejemplo, de Google o de otras compañías que últimamente pues han tenido incluso sanciones bastante espectaculares debido a ciertas prácticas que se les intuye que lo que intentan es controlar el mercado. Google, no debemos ver solo a Google como un buscador, es lo que os hablaba. Google es una compañía integral y quiere aspirar a ser esa compañía integral. El objetivo básico de Google no es que nosotros utilicemos su web, no es que nosotros utilicemos su infraestructura para buscar información, es que nosotros trabajemos exclusivamente desde su web, o sea, hagamos todas las transacciones desde Google. Por eso Google continuamente pues saca nuevas iniciativas de cara pues a buscar trabajo, de cara a vender entradas, de cara a vender estancias de hotel, de vacaciones, y todo lo hace exactamente desde su web. Su objetivo es que nosotros no salgamos de la web de Google para ejecutar todas estas transacciones, es decir, una empresa global, como hizo la Standard Oil en su día. Por tanto, el proceso que estamos viviendo ahora no es un proceso nuevo, no es algo que nunca haya pasado, ha pasado y seguramente seguirá pasando. Yo diría que es un proceso natural del desarrollo de las organizaciones empresariales, sobre todo cuando tienen un desarrollo tan rápido y se apoyan pues en un hecho tan significativo y tan revolucionario como pudo ser en su momento el descubrimiento y la adopción del petróleo como la fuente de energía principal para un montón de actividades, y hoy en día es pues el descubrimiento y el cambio de paradigma respecto al tratamiento de la información y pues el uso de la información como realmente una mercancía. Todo esto ha derivado en lo que llamamos un proceso de digitalización.
La digitalización en la que estamos inmersos y de la que hace tiempo que se está hablando, la pregunta es, en este momento donde estamos, ¿no? Es lo que nos deberíamos preguntar. Ya sabemos que existe y hemos visto que ese proceso está ahí, pero ¿en qué punto estamos? ¿Lo hemos iniciado? ¿No lo hemos iniciado? Bueno, pues vamos a intentar responder esa pregunta. Un proceso de revolución tecnológica lo que necesita muchas veces es de ciertos catalizadores para ir avanzando. Es decir, se produce un proceso de revolución, se producen unos ciertos avances, se produce una evolución, un cambio en el mercado, pero ese cambio se acaba agotando. Y ese cambio se agota, disminuye su velocidad de avance y espera que otro catalizador nuevo le dé un nuevo impulso, ¿no? Que cree una nueva fase en ese proceso revolucionario desde el punto de vista tecnológico. Con los primeros cambios que se producen en el proceso de digitalización, pues nacen las primeras organizaciones nativas que podríamos llamar, es decir, organizaciones empresariales que ya han nacido con ese proceso de digitalización integrado y muchas veces han nacido precisamente por la aparición de ese proceso. El resto de organizaciones que ya existen, lo que debe afrontar para no quedarse atrás es un proceso de transformación. ¿Cómo podemos evaluar todo esto? Pues muchas veces cuando hablamos de todo esto se habla de la fórmula GAFAM, que es la que nos da una visión de en qué estado nos encontramos en ese proceso. Vamos a ver un poco de qué se trata esta fórmula GAFAM. Esta es la pregunta, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos en este momento? Pues bueno, para ello nos vamos a ir a los mercados financieros. Y vamos a ver una imagen de 2007. Esta es un ranking de las 8 empresas con más capitalización bursátil en el año 2007. Podemos ver aquí pues, su volumen de capitalización, el importe y cada una de las empresas que en ese momento estaban en la cúspide. Eran las empresas más importantes prácticamente del mundo, porque normalmente estas empresas norteamericanas acostumbran a ser las más importantes. También esto ha empezado a cambiar, pero bueno, en ese momento pues digamos que era así, ¿no? Vamos a tomar ese ejemplo, que es el que se utiliza para hablar de este tema. Pues vemos aquí muy claramente la empresa número 1 es la ExxonMobil, precisamente es una parte de esa extinción de esa Standard Oil primitiva que hemos hablado en la primera diapositiva. Tenemos la General Electric, estas dos son de energía, AT&T que es de comunicaciones, Alphabet, la actual Google, que ya aparecía en ese momento como la cuarta empresa, Chevron, Petróleos, Johnson & Johnson, Walmart Stores y Bank of America. Estas son las 8 empresas con más capitalización en el 2007. El mercado en ese momento ya despuntaba una empresa con un rápido crecimiento, que en ese momento era la cuarta, ¿no? Que era Google. Vamos a trasladar esta imagen y vamos a recuperar esta imagen en el 2017, 10 años después. ¿Qué ocurre 10 años después? Pues esto es lo que ha ocurrido. Como podéis ver, el cambio en las empresas con más capitalización es radical. Es decir, la mayoría han desaparecido, siguen Johnson & Johnson y ExxonMobil, Bank of America ha cambiado por JP Morgan, pero realmente lo que es totalmente significativo es el orden. Podemos ver que las primeras empresas son Apple, Google, Microsoft, Amazon, después viene Johnson & Johnson y Facebook. Entre estas 8 empresas más capitalizadas del año 2017, 5 son del sector tecnológico y de las cuales podríamos decir que prácticamente 3 son nativas digitales, ¿no? Podríamos hablar, bueno, siendo un poco generosos, ¿no? Si no serían 2, pero bueno, Google, Amazon y Facebook prácticamente. ¿A qué se debe el acrónimo GAFAM? Pues aquí lo podemos ver perfectamente. Google, G, Apple, A, F, Facebook, A, Amazon, M, Microsoft. Es decir, estas 5 empresas copan prácticamente el mercado mundial. Son las empresas más importantes del mundo. Empresas del sector tecnológico y algunas de ellas ya nativas digitales. Esta es la foto actual, por lo tanto no estamos hablando de futuro cuando hablamos de digitalización, ya estamos en una sociedad plenamente digital, no hablemos de futuro, no concibamos las cosas en clave de
futuro, aunque sea futuro inmediato, no, ya estamos en esa sociedad plenamente digital. ¿Y esto a qué retos nos enfrenta? Pues nos enfrenta el reto que habíamos comentado, que es el reto de, aparte de las empresas nativas, que ya son nativas digitales, que tienen esa ventaja, el resto de empresas tiene que sufrir o tiene que enfrentarse a ese proceso de transformación que les va a permitir no perder el tren, les va a permitir ser competitivas en este nuevo mundo digital. Y esto es lo que estas empresas han hecho o van a hacer. Dependiendo de los países, dependiendo de la situación, esta transformación puede estar más o menos avanzada. Transformación entendida como adopción de estas tecnologías y herramientas para la digitalización en cualquiera de los procesos de una organización empresarial. Pero vamos a profundizar un poco más en esta idea de la transformación digital y vamos a ver cómo se ha producido este proceso para comprenderlo un poco mejor. Inicialmente aparecen toda una serie de dispositivos que nos permiten acceder a datos, acceder a información, acceder a la red, acceder a internet desde cualquier punto. Es decir, desaparece la limitación de que debemos sentarnos en una silla, en un despacho, con una mesa, con un ordenador para poder acceder a los datos. Ya en una primera fase han aparecido los ordenadores portátiles que nos permiten movernos y poder pues tener acceso, estar conectados de forma continua. Pero los ordenadores portátiles aún son dispositivos que son muy grandes y que pues requieren una cierta, digamos, exigencia para ser usados en términos pues de peso y etcétera, ¿no? Tiene una movilidad, podríamos decir, limitada. Bueno, pues en este momento aparecen dispositivos ya mucho más pequeños, mucho más livianos y con la misma potencia o superior que estos dispositivos con los que nos conectábamos a la red, con los que nos conectábamos a internet. Hablamos de tablets, hablamos de smartphones. Esto es lo que se llama mobile, la aparición de estos dispositivos ya móviles por excelencia. No hablamos de portátiles, sino ya tablets y smartphones. Esto viene en paralelo de mejoras de software como la aparición del sistema Android, o la aparición del sistema iOS de Apple, etcétera, etcétera. Pero básicamente la revolución, el punto de inicio es esa aparición de estos dispositivos móviles que nos van a permitir estar conectados de forma constante, de forma continua. Es lo que se llama la omnicanalidad, ¿no? Podemos estar conectados desde cualquier punto, desde cualquier dispositivo. La aparición de estos dispositivos produce un hecho pues muy importante, que es que al estar conectados una franja horaria bastante superior a la anterior, a la aparición del mobile, pues se empiezan a generar de una forma exponencial una cantidad de datos enorme que no se había visto hasta ese momento. Este fenómeno es el que se llama, el que se viene a denominar Big Data. El Big Data es la aparición de forma exponencial y sorpresiva, ¿no? de este enorme volumen de datos que tiene una característica muy importante, y es su heterogeneidad, es decir, no son datos formateados, no son datos que se pueden leer de una forma fácil, de una forma instantánea. Esta situación pues supone otro nuevo reto que las tecnologías se encargan de solucionar con pues tecnologías, exactamente lo que denominamos tecnologías de Big Data, que se dedican a analizar este volumen descomunal de datos y que sigue aumentando de una forma exponencial conforme la gente va adoptando nuevos dispositivos. La aparición de este volumen de datos tan grande, tan enorme, junto con el hecho de que a partir de ahora nosotros somos móviles y podemos estar conectados desde diferentes dispositivos, hace que aparezca una nueva necesidad. Esa nueva necesidad es la de poder acceder a nuestros datos de una forma en la cual pues no tenga importancia la ubicación, es decir, que no tengamos que acceder a nuestros datos desde el mismo ordenador, porque ahora mismo si hemos dicho que estamos accediendo a la red desde multitud de dispositivos, el inconveniente que se presenta es que yo la información que he generado en un dispositivo no la puedo tener en otro, porque está físicamente en este dispositivo. Y aquí aparece el cloud. El cloud no es más que un repositorio de datos de información que se haya conectado a internet. De esta forma se produce un cambio metodológico, un cambio de fundamentos en muchas de las aplicaciones que pasan a concebir los datos que tú generas como no datos propios de esa aplicación, de ese dispositivo en el que estás, sino que esos datos pasan a almacenarse en internet, en el cloud, en la nube.
y esto permite que tú luego, cuando tú te conectas desde un dispositivo móvil, puedas estar accediendo a la misma información que en la que tenías en tu PC de sobremesa. Perfiles de usuario, preferencias, todo este tipo de cosas quedan almacenadas en el cloud y por tanto son accesibles desde cualquier dispositivo, y así la omnicanalidad se cristaliza, se hace presente y se crea lo que hemos venido a llamar huella digital. Es decir, a partir de este momento toda la información que tú generas pasa a formar parte de tu huella digital, que es única y no depende del dispositivo en el cual estés conectado o del dispositivo a partir del cual te hayas conectado a la red. Poder conjuntar toda esta información y poder relacionar toda esta información independientemente de tu ubicación física tiene una potencia a nivel de cambio del paradigma de cómo tratamos nosotros los datos y cómo las empresas pueden tratar nuestros datos y obtener información de nosotros, que es la auténtica revolución de toda esta transformación digital. Estos tres son los que se han venido a llamar los tres pilares de la transformación digital. Es decir, para que una empresa pueda decirse que ha adoptado o ha pasado por un proceso de transformación digital, tiene que haber adoptado tecnologías de estos tres tipos: tecnologías mobile, ¿vale? Tecnologías que le permiten utilizar muchos dispositivos diferentes, que son dispositivos además móviles; tecnologías Big Data, tecnologías que permiten procesar toda la información que la gente genera desde sus dispositivos móviles utilizando sus aplicaciones mobile; y tecnologías cloud, es decir, almacenar toda esta información en la nube para que sus dispositivos y sus usuarios pues también puedan acceder de una forma independientemente del dispositivo que están trabajando, y así poder gestionar la huella digital de sus usuarios, de sus clientes, cosa que le permitirá obtener información valiosa de cara a aumentar su productividad y aumentar sus ventas. Este es el proceso actual de transformación digital, pero esto no acaba aquí. Es un proceso que pues se ha iniciado y que pues tiene una pata, digamos, más escondida, que es la que se está desarrollando actualmente. Esa pata, podemos ver aquí, la definición, ¿no?, que podemos interpretar: es el cambio asociado con la aplicación de la tecnología digital a todos los aspectos de la sociedad humana. La definición de transformación digital. Pero como estamos comentando, estas tres patas son las que han producido el proceso que podríamos llamar actual, o es el punto donde nos podríamos encontrar actualmente. Pero ahora aparece un nuevo factor que va a volver a revolucionar y a dar ese nuevo impulso. Aparece un catalizador que va a generar una nueva fase en todos estos procesos. Ese catalizador, ese factor decisivo, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente y es el factor que va a propiciar ese nuevo salto, ese nuevo impulso. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Esa nueva fase, como hemos comentado, viene determinada por la inteligencia artificial. Y esto va a propiciar que este proceso de digitalización entre en este nuevo estadio, marcado también por una serie de características. Primero, el autoaprendizaje. Gracias a esa inteligencia artificial, las máquinas van a ser capaces de aprender de sí mismas. Y aquí hay un factor también tecnológico que va a ser decisivo, que es el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas. Gracias a esa inteligencia artificial, gracias a avances tecnológicos que ya están en el mercado, vamos a poder conectar a Internet dispositivos que hasta ahora no nos podíamos ni imaginar, desde electrodomésticos domésticos como la lavadora, la nevera, que esto ya hace tiempo que se habla, hasta sistemas de domótica, hasta los automóviles, hasta cualquier objeto electrónico va a poder estar conectado a Internet. Las máquinas van a aprender de eso, los procesos van a aprender de eso, los sistemas empresariales van a aprender de eso. ¿Cómo? Gracias a la información que van a generar todos estos dispositivos. Información, el Big Data, este nuevo que se va a generar gracias al Internet of Things, al Internet de las cosas, que va a estar almacenado en un cloud y que todas estas empresas van a poder analizar y que van a dar información que hasta ahora era totalmente inaccesible para estas compañías. Es decir, entramos en terreno desconocido. Y esto pues tiene evidentemente ventajas e inconvenientes que podremos comentar. El tiempo real. Todo esto que estamos hablando se va a realizar en tiempo real.
no va a haber tiempos de proceso de datos, sino que el hecho de tener estos datos almacenados en el Big Data y que hayan todos unos procesos gestionando estos datos va a propiciar que podamos realizar análisis en tiempo real, que las empresas, las organizaciones puedan analizar los datos de sus clientes en tiempo real y por lo tanto disminuir enormemente el tiempo de respuesta. Esto también tiene una aplicación tecnológica, tiene una vertiente tecnológica que son los llamados Smart Contracts, que vamos a ver luego cuando hablemos, bueno, en la siguiente diapositiva os lo veremos con detalle, ¿vale? Pero eso es para haceros una idea, son algoritmos que van a poder decidir ciertas cosas en tiempo real. Y la autonomía, es decir, Machine to Machine, M2M, este desarrollo de la inteligencia artificial va a propiciar que máquinas puedan relacionarse entre ellas, puedan tomar decisiones gracias a estos smart contracts sin intervención humana, es decir, va a haber una autonomía prácticamente total. Esta es la evolución que va a sufrir la inteligencia artificial y esta evolución nos va a llevar a una nueva fase que va a estar determinada por una tecnología que es la que va a marcar seguramente los próximos años, que es la tecnología blockchain. Esta es la base tecnológica sobre la que se va a desarrollar ese nuevo impulso y sobre que las mejoras de la, por ejemplo, inteligencia artificial van a trabajar. Pero ¿qué es el blockchain? El blockchain, que es una tecnología de la que se habla mucho. Realmente, por ejemplo, en el Gentic Day, pues yo me dediqué a contar las veces que en todas las conferencias que hubo bastantes, se hablaba de blockchain y es un término que salió como 6 o 7 veces. Es un hecho que creo altamente significativo que las profesionales del sector, los profesionales que están en la punta de lanza del sector y que están intentando ver hacia dónde vamos, pues tengan tan presente y nombren tanto algo como el blockchain. Blockchain o cadenas de bloques, que sería la traducción literal, lo que hacen es replicar en cada eslabón de esa cadena toda la información almacenada. Al final, cuando hablamos de blockchain, tenemos que pensar que hablamos de una base de datos pura y dura. A nivel tecnológico, a grandes rasgos, pues podríamos hablar de eso, es una base de datos, ¿vale? Cada bloque puede contener contenidos en diferentes formatos, no es necesariamente formatos de texto o datos numéricos. Puede contener incluso código programable. Aquí entramos en los smart contracts que os hablábamos anteriormente. Es decir, cada bloque, cada registro de esa base de datos puede contener incluso código que se ejecute en un momento determinado para validar si se cumplen ciertas condiciones en tiempo real y tomar decisiones al respecto. Conceder ciertos acceso a ciertos datos, relanzar ciertos procesos, todo lo que nos podamos imaginar en tiempo real, sin intervención humana. Fijaos que aquí estamos aplicando todas las características que hemos visto antes en la inteligencia artificial. Evidentemente esto se verá muy potenciado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero nos tenemos que quedar con esta idea, cadena de bloques, cada bloque replica la información anterior y ese bloque puede tener contenidos en diferentes formatos, incluso código que se puede ejecutar en un momento dado para que la máquina tome decisiones. La definición más estándar de blockchain, pues la podemos definirlo como que es un conjunto de tecnologías, P2P, llave de tiempo, criptografía, que combinadas hacen posible que computadoras y otros dispositivos puedan gestionar la información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos. Estas tres son las principales cualidades de una blockchain. Podríamos llamarlas también de otra manera, Smart Ledger. Smart Ledger es un libro de registros, como un libro contable, ¿vale? Es un libro inteligente. ¿Por qué es un libro inteligente? Porque a día de hoy, si hablamos de contabilidad pura y dura, tenemos una contabilidad que llamamos de dos partes, es decir, en una cuenta contable siempre hay un debe y siempre hay un haber. Hay una duplicidad de la información vista desde dos puntos de vista, que nos permite validar esa información, ¿no? Al tener esos dos puntos de vista. Pues muy bien, en el caso del blockchain, deberíamos hablar de una contabilidad de tres partes, es decir, tenemos debe, tenemos haber y tenemos quién ha generado esa información y cuándo. Por lo tanto, todo esto dentro de la blockchain da una potencialidad a esta tecnología enorme. Por otra parte, es una tecnología distribuida, es una tecnología peer-to-peer, al par, ¿no? Totalmente distribuida, descentralizada, sin nodos principales, todo el mundo tiene toda la información.
y eso hace que sea a nivel de seguridad un hito enorme en estos momentos. Y por otra parte es una tecnología además con una fuerte encriptación, un algoritmo que por ahora se ha demostrado muy fuerte. Por lo tanto el nivel de seguridad y niveles de identificación tiene unas prestaciones enormes. Por lo tanto estamos hablando de una tecnología muy segura, de una tecnología además muy segura por diferentes características, por los sistemas de encriptación que lleva, que son sistemas de lo que se viene a llamar clave asimétrica, que podríamos entrar en una próxima presentación en esos detalles más técnicos. Pero son sistemas de doble clave, además totalmente distribuidos, cosa que hace que aunque se pueda alterar la información de un punto de la red, el resto de la red verificará que esa información es falsa. Por lo tanto es prácticamente imposible, por no decir imposible, alterar esa información. Y además que guarda dentro de esos registros no solo información propia de esos registros, sino que te guarda información de una forma veraz de quién ha sido el que ha introducido o modificado esos registros y en qué momento lo ha hecho. Recordar lo que os he dicho, el libro de blockchain, de registro de blockchain, no solo puede grabar transacciones financieras, sino virtualmente cualquier dato de valor. Eso abre la puerta a multitud de aplicaciones. Multitud de aplicaciones que pues tendrían que girar en torno a estas tres grandes patas que hemos hablado del blockchain. La pata de verificación de identidad, bueno, básicamente son dos, la pata de la verificación de identidad y la pata de la seguridad reflejada en esa forma distribuida y en esa fuerte encriptación. Es lo que llamamos tecnologías de registro distribuido. Tecnologías de base de datos que están totalmente distribuidas, totalmente securizadas. El blockchain, por lo tanto, va a revolucionar multitud de actividades empresariales. Todas las actividades que requieren de una identificación veraz del usuario, de una identificación además rápida y de una fuerte encriptación de los datos para mantenerlos a salvo por temas de intimidad, etcétera, etcétera, pues se pueden ver afectadas por esta tecnología que digamos que ya se ha llegado a llamar como una Internet mejorada. Es decir, tenemos la capacidad de que una blockchain de fe certifique prácticamente lo que queramos de una forma totalmente fidedigna, gracias a su enorme distribución y a la existencia de infinitos puntos de validación. Tenemos además una fuerte encriptación de esos datos que nos permite solo facilitar la información necesaria a cada usuario en cada momento, y además tenemos una tecnología súper fiable a la hora de identificar a esos usuarios. Por lo tanto, todos los procesos que requieran de esto, como por ejemplo en el ámbito del sector sanitario, en el ámbito del sector de la educación y la validación de títulos académicos, en el ámbito de registros de cualquier tipo, de la propiedad, de registros legales, o sea que en el ámbito también de la administración, son sectores que se van a ver altamente influenciados. Podemos ver aquí además entonces la potencia que tiene esto de cara a desarrollar procesos de desintermediación que reduzcan tiempos, reduzcan costes en procesos actuales, y evidentemente pues también reduzcan puestos de trabajo que van a tener que evolucionar en ese sentido, ¿no? Y este es un poco también la puerta trasera de la tecnología blockchain y la duda que surge con la tecnología blockchain. Si ahora mismo tú hablas con especialistas o hablas con gente que se dedica a analizar estas tecnologías y está investigando en estas tecnologías, lo primero que te dicen, y un poco el consenso entre todas estas personas, puede ser que el problema actual de la tecnología blockchain no es tecnológico, porque tecnológicamente es algo irrefutable. El posible problema que puede tener la tecnología blockchain es a nivel regulatorio, es decir, va a haber, la sociedad está capacitada, está preparada para aceptar el reto que le supone un cambio de paradigma en muchos procesos y un cambio de forma de hacer, de forma de realizar de muchos procesos gracias a la tecnología blockchain. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas situaciones que se van a dar? Con la eliminación de puestos y responsabilidades que actualmente están muy bien retribuidos en muchos casos, como son los notarios, los registradores de la propiedad, etcétera, etcétera. Además son puestos a nivel de administración, a nivel institucional, a nivel de funcionariado. Es decir, bueno, hay toda una serie de preguntas que no tienen fácil respuesta, que son mucho más complicadas de responder que las preguntas de estrictamente ámbito tecnológico.
sí que podemos afirmar que desde el punto de vista tecnológico, la tecnología blockchain es una tecnología que actualmente es robusta y que actualmente ya está preparada para asumir multitud de retos. Veremos ahora cómo va a empezar a desarrollarse. Y este precisamente es la nueva fase. Este precisamente es el catalizador de esta nueva fase. El catalizador de esta nueva fase no son otras cosas que hemos oído nombrar últimamente. Es la tecnología blockchain. Y es realmente lo que va a cambiar nuestro mundo y todas las comunicaciones de todo tipo prácticamente. Porque ya digo que el blockchain es de aplicación prácticamente en todos los campos. Y ahora mismo pues vamos a hablar un poco de la parte de fintech, es decir, todos estos cambios tecnológicos, toda esta revolución tecnológica, parece que ahora el que va a afectar va a ser el sector financiero. ¿Por qué? Porque este sector tiene especiales necesidades en temas relativos o relacionados con la protección de datos, con la confidencialidad y la verificación de identidades. Y es por eso especialmente propenso a la adopción de blockchain como tecnología de referencia, como hemos dicho antes, ¿no? Son las principales propiedades de la tecnología blockchain. Actividades como la prevención del blanqueo de capitales, como la gestión de carteras y activos con los famosos robo-advisors, ¿no? Que son algoritmos que permiten pues diseñar carteras y diseñar activos. Estas son actividades que ya existen en el sector fintech y que pues van a recibir un nuevo impulso gracias a estas tecnologías blockchain. Muchas de ellas existen en estos momentos y otras pues van a crearse o van a tener mucho potencial de crecimiento las fintech en estos campos gracias a la tecnología blockchain. Todas las partes de back office y contabilidad, es decir, todas las partes en las cuales hay una parte de administración y de una recolección de datos que luego hay que procesarlos, generarlos, conciliarlos, validarlos y generar estos registros, que es lo que hacen las funciones de los departamentos prácticamente de back office. Fijaos que todo esto, gracias a las cualidades de esta tecnología blockchain y de esta revolución tecnológica, recordar el tiempo real, recordar la validación de la tecnología blockchain y la confidencialidad, todos estos procesos van a verse alterados en gran manera por la tecnología blockchain y por la aparición del fintech. Podemos llegar incluso a ver cómo procesos que ahora mismo tardan varios días pues se producen en tiempo real gracias a ese potencial que tiene la validación, por ejemplo, de identidades sin tener que consultar a complejos bases de datos de otras entidades, registros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos debemos preparar para una gran revolución, para un gran cambio. Y finalmente, pues podemos hablar de pagos y criptomonedas. De forma premeditada hemos puesto este punto el último, porque aunque lo hemos puesto el último, ha sido el primer campo en el cual han penetrado las tecnologías fintech del sector financiero, ¿no? En el sector financiero la primera penetración de fintech se ha dado prácticamente en pagos, criptomonedas y en sobre todo gestión de carteras y activos. Últimamente se ha hablado mucho de criptomonedas, ¿no? Es lo que hablábamos. Hablábamos de fintech, hablábamos de blockchain y parece que blockchain todo sea Bitcoin. Y queremos dejar claro que esto pues no es así. Primero, criptomonedas hay muchísimas. Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de una web donde podemos ver multitud de criptomonedas y su cotización actual. Bitcoin no es más que una criptomoneda más. Evidentemente es la criptomoneda más usada y más popular en este momento. Pero no quiere decir que sea, por ejemplo, la que sobreviva o que sea la que, pues como inversión, pueda dar un mayor rendimiento, que ese es otro tema mucho más complejo. Cuando hablamos de criptomonedas tenemos presente esto, ¿no? Que esto es un gráfico de la cotización del Bitcoin. Vemos que como en el mes de marzo la cotización del Bitcoin era de unos $1.200 por Bitcoin y pues en el mes de prácticamente finales de junio llega a tocar los $3.000. Esta es la imagen que tenemos de las criptomonedas, la imagen que todo el mundo ha visto y le ha quedado en la retina de las criptomonedas. Y ahora pues parece dar la impresión de que estas criptomonedas pues es un gran negocio y que la gente que invirtió, por ejemplo, hace 5 años pues ahora mismo es millonaria. Creo que todos hemos podido ver publicidad parecida al respecto en diferentes redes sociales, en internet. Pero esa no es la realidad de las criptomonedas, es una parte de la realidad. Es una realidad muy especulativa y que encierra muchos peligros, y quiero también dejar esto claro. Esta es la cotización de Bitcoin y esto es lo que vemos, ¿no? Una revalorización desde prácticamente los $1.000 hasta los 3.000. Eso es un 200% de revalorización en apenas 3 meses. Toda una ganga, ¿verdad? Pero esto también son las criptomonedas. Esto es lo que llamamos un flash crash.
Esto es la cotización de Ethereum, que es otra de las monedas virtuales, seguramente la segunda más conocida. Bueno, pues Ethereum en una cuestión de un minuto tuvo un flash crash que llamamos, que le llevó a variar su cotización desde los 312, prácticamente 313, 314 dólares hasta los 60 en prácticamente un minuto. ¿Vale? Esto os puede parecer que no tiene implicaciones porque luego vuelve a recuperar su nivel habitual, pero para los que operan en mercados, ellos ven este gráfico y sabrán perfectamente lo que ha sucedido, ¿no? Que aquí pues mucha gente tenía sus llamados stop loss, sus llamados stops de protección que les permiten limitar sus pérdidas, y todo esto pues acabó seguramente con muchos wallets de Ethereum, acabó con muchos wallets a cero, ¿vale? Entonces esto es lo que llamamos una alta volatilidad, son activos con una altísima volatilidad y que pueden dar estas sorpresas. Por tanto, esto que hemos visto aquí nos lo podríamos encontrar en Bitcoin dentro de una semana, dentro de un mes, no sabemos cuándo, y en vez de recuperarse podría no recuperarse. Es decir, debemos ser muy precavidos con la inversión en activos siempre, pero más en activos que ahora mismo son tan volátiles y que tienen mercados tan poco líquidos como son las criptomonedas. Las criptomonedas ahora mismo no son la panacea, ¿vale? Es una inversión de altísimo riesgo y que debemos ver cómo evoluciona en un futuro inmediato. Aún así, como conclusión, lo que sí que podemos decir es que todos estos procesos que hemos visto, a los cuales se les puede aplicar las tecnologías fintech, se les puede aplicar la tecnología blockchain, no debemos pensar solo en ellos como los que van a facilitar la aparición de nuevos players en el mercado, de startups, de pymes que vayan a copar parte de la cuota de mercado del sector financiero. Parte de lo que va a suceder va a ser esto, pero yo creo que va a ser una cuota relativamente reducida. Es decir, no pensemos que esto va a acabar con los bancos de una forma así de simple, así de fácil. ¿Por qué? Porque los bancos son los primeros interesados en aplicar estas tecnologías, porque estas tecnologías les van a producir una reducción de costes enormes. Solo en la parte de back office y contabilidad ya hay estimaciones que dicen que en una primera fase el ahorro del sector bancario gracias a las tecnologías blockchain puede llegar a los 20 billones de dólares, billones americanos, 20.000 millones de euros, es solo en una primera fase. Es decir, que estas tecnologías van a permitir al sector financiero optimizar mucho sus procesos y por lo tanto reducir enormemente sus costes. No son solo patrimonio de startups y nuevas empresas que van a aparecer, sino que esto va a facilitar una evolución y una transformación total del sector. Y dando ejemplos de esa transformación, pues tenemos algo que nos va a suceder en un futuro inmediato, que es la entrada en vigor de la normativa PSD2. La normativa PSD2 es una normativa de pagos de la Comisión Europea, y aquí podemos ver un claro ejemplo del impacto que va a tener esta transformación en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como clientes del sector financiero. Esta normativa pretende la creación de un mercado de pagos abierto y liberalizado, un mercado moderno, eficiente, barato, que está pensando siempre en mejorar la protección del usuario como hecho primordial, como punto de objetivo principal. Esto va a derivar en una mejora de la seguridad en los procesos de autentificación y una regulación de las nuevas instituciones de crédito que puedan aparecer. ¿Por qué van a aparecer nuevas instituciones de crédito? Porque al final lo que va a permitir la PSD2 es que haya acceso a las cuentas de pago por parte de terceros debidamente autorizados, es decir, acceso vía tarjetas de crédito, vía creadores de cuentas, etcétera, etcétera. Cuentas de pago por parte de terceros, es decir, que alguien con tu permiso va a poder acceder a la información de las cuentas que tienes en tu banco y va a ser una entidad externa al propio banco. La fecha prevista para esto es 2018, aunque hay flecos y hay cosas que hay que determinar, pero la fecha prevista legal es 2018, es decir, estamos a meses del inicio de la aplicación del PSD2. Esto puede suponer un punto de inflexión muy grande porque va a acercar a las fintech a una masa crítica del mercado que ahora mismo no puede acceder porque está dentro de los bancos. Y el espíritu y la intención de la Comisión Europea precisamente es
facilitar el acceso de este nuevo player del mercado a este importante nicho de clientela que ahora mismo está cautivo por las entidades bancarias, por el sector financiero actual. ¿Y esto cómo va a influir en el mercado? Pues depende también del país donde nos encontremos. Podemos ver aquí, por ejemplo, un gráfico donde se ve que cómo la penetración de estas firmas no tradicionales, de estas firmas fintech, a la hora de ofrecer servicios financieros. Y podemos ver cómo, aparte de los países con muchísimo volumen de población como China e India, están los Emiratos Árabes, está Hong Kong y por porcentaje el quinto está España. Por tanto, estamos en un país en el cual esto va a tener un impacto considerable con toda seguridad, porque si a día de hoy ya hay un coeficiente de penetración importante, esto puede verse enormemente potenciado por la aparición de normas como la PS2. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de PS2? Bueno, pues esta es la situación actual del mercado financiero, ¿no? Tenemos un cliente que puede tener cuentas en diferentes bancos y tiene que interactuar de forma individual con cada uno de los bancos. La PSD2 pretende crear una figura que es el AISP, entre otras, que lo que puede hacer es consolidar la información de todos esos bancos en un solo servicio. Y esto evidentemente es un punto de disrupción importante respecto a la situación actual. Esto podría ser el esquema de un llamado agregador de cuentas, es decir, que nos permita gestionar nuestras cuentas como si tuviéramos esas cuentas colocadas en un solo banco, cuando en realidad están en varios bancos a la vez. ¿Vale? Y esto favorece también un fenómeno que hasta ahora, en generaciones sobre todo anteriores, no se ha dado, que es que los clientes se acostumbren a tener diferentes bancos y trabajen con diferentes bancos, no con solo una entidad financiera. Podéis ver entonces que esto es una revolución total y que pretende socavar los cimientos de la estructura actual del mercado bancario, sobre todo, por ejemplo, en España, ¿no? Profundizando un poco más en la parte tecnológica, ¿cómo se va a desarrollar esta aplicación de la PS2? Pues bueno, tendremos unos sistemas bancarios que son los sistemas actuales, que van a tener que desarrollar una API abierta. La API es una Application Program Interface, es decir, una serie de programas que facilitan la comunicación de un sistema cerrado con el exterior. Esta API va a ser pública o tiene que ser pública, es decir, que las condiciones y la forma de acceder a esos datos tienen que ser accesibles para otras personas y organizaciones externas a tu propia organización. Esto es lo que va a obligar la Comisión Europea. Mediante esta API pública habrá terceras partes que formarán parte de la comunidad de desarrolladores que podrán desarrollar aplicaciones que puedan comunicarse de forma correcta con los datos almacenados en las entidades bancarias. Y a través de eso podrán gestionar, crear y comercializar aplicaciones que se podrán pues acceder y obtener a través de la multitud de dispositivos que tenemos actualmente y que nos permitirán acceder mediante el permiso expreso facilitado a estos terceros actores, nos permitirán acceder a nuestros datos bancarios independientemente de la entidad en los cuales se encuentren. Esto puede hacer que evidentemente haya un mayor alcance a nivel de clientes, ¿no? Extiende el alcance que vamos a tener a nivel de clientes. Incrementa los beneficios económicos porque hay una disminución de costes importante y facilita la diversificación del mercado, no favorece la concentración porque favorece la aparición de terceras partes y desintermedia pues actividades tan principales para el sector financiero como la actividad de pagos, que es una actividad que les produce enormes beneficios y que ahora mismo podrá entrar competencia externa en esa actividad y podrá vender a sus clientes. Y además estimula la innovación, es decir, favorece la aparición de estas iniciativas, dado que es un mercado virgen en este momento y que tiene multitud de posibilidades. Concluyendo un poco, cerrando un poco este tema, ahora mismo tenemos unos bancos que controlan los datos de los clientes que están en sus bases de datos y con todas las reservas para esta frase, en el 2018 será el cliente el que va a controlar esas bases de datos, porque será el cliente el que le va a poder dar acceso a parte o a la totalidad de sus datos a ciertos terceros actores, que no sean el banco donde están almacenados esos datos, ¿vale? Mediante pues esta directiva PSD2. Por tanto, el cliente va a recuperar parte del control sobre cómo se gestiona
su información financiera. Este es el futuro que nos espera de una forma más o menos inmediata. Tenemos todo en la palma de nuestra mano, como hemos dicho al principio de esta sesión. Tenemos dispositivos que nos permiten estar plenamente conectados, pero debemos ser conscientes de realmente las afectaciones que tiene esto y la influencia que va a tener esto en nuestras vidas. Parece que la próxima fase va a afectar al sector financiero. Vamos a ver una revolución fintech gracias a la aparición de nuevas tecnologías como la tecnología blockchain, como hemos comentado. Es importante que seamos conscientes realmente del alcance de esta tecnología y lo que puede suponer. Por eso nosotros hoy hemos intentado hilvanar, hemos intentado conectar todos estos conceptos relacionados con la transformación digital en las fintech que hemos podido oír multitud de veces en multitud de medios, esperando que así vosotros podáis tener el relato completo y podáis comprender con un poco más de visibilidad todo este proceso al que nos enfrentamos, este proceso de transformación digital y esta explosión inminente de las fintech con la tecnología blockchain como motor principal. Aquí vamos a acabar esta presentación, esperando que os haya gustado y bueno, pues quedando a vuestra disposición para que cualquier cosa que queráis de nosotros en redes sociales, en internet. Un saludo.